Ahora sí, buenas tardes. ¿No? Les voy a pedir que el silencio, a ver si comenzamos la segunda parte de la jornada. Bueno, voy a presentar al doctor veterinario Carlos Catraquia. Carlos Catraquia es socio del Acto Diagnóstico Sur en Argentina. Es doctor en medicina veterinaria por la Universidad de Buenos Aires y tiene un posgrado en prevención, en medicina preventiva en ganado lechero en la Universidad de La Pampa. Y se va a referir al tema automatización de los sistemas de cría de terneros. Bueno, muy buenas tardes. Me toca luchar contra la marea alcalina propia y calculo que de parte de algunos de ustedes. Así que, pero como sé que es un tema muy apasionante, calculo que no me va a costar mucho. Para mí es un placer estar acá con ustedes y estar hablando de este tema que para mí es uno de las grandes oportunidades que tenemos dentro de los sistemas de producción lechera para lugares donde intervenir. Claramente el futuro, ¿sí?, de los sistemas de producción está aquí, está en las terneras. Y si uno empieza a observar cada una de las etapas, nosotros trabajamos durante mucho tiempo y con mucha energía en áreas como la nutrición, la reproducción, en la gestión de los tambos, y hemos dedicado muy poco tiempo y muy pocos esfuerzos a la crianza de terneros. Lo cual, puede decir, y me gustaría plantearlo así, nos abre una oportunidad. La oportunidad que tenemos hoy es de conocer los desafíos que representa la crianza de terneros, saber que si bien es un trabajo intensivo, que requiere una inversión importante, que tiene la contra que esa inversión al menos va a tardar 24 o 30 meses en tener algún retorno, y por otro lado obliga a cada uno de nosotros a comprometernos. Si bien tienen todos estos desafíos, tienen muchas oportunidades. La crianza adecuada en nuestra reposición nos va a permitir crecer desde adentro, nos va a permitir lograr un adecuado progreso genético, y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, no solo aprovechar todo lo que nosotros sabemos y lo que ustedes como productores y asesores realizan en mejoramiento genético, sino también permitirle a esos animales expresar su máximo potencial. ¿Sí? Hoy, y vamos a ver a lo largo de la presentación, no solo tenemos una gran oportunidad para bajar la pérdida de terneros, sino que tenemos una gran oportunidad para permitirle que estas terneras expresen su máximo potencial productivo. Una buena crianza de terneras nos va a permitir mejorar la productividad y aumentar la bioseguridad. No sé aquí, pero en Argentina hay enfermedades que pensábamos que teníamos mucho más controladas y que pasan a ser un problema. Y tener tambos cerrados, o sea, evitar el ingreso de animales por compra, es una de las formas de aumentar la bioseguridad. Entonces, ¿cuán importante es? ¿Sí? Yo claramente soy un fanático de esto, así que no deben creerme todo lo que le digo, pero sí deberíamos creerle a la gente que estudia bastante más que yo. Y es importante reducir la mortalidad en las terneras, claramente es importante. Este es un ejemplo, ustedes van a ver en el eje de las X la mortalidad, o sea, son casos teóricos. Imagínense un tambo, ¿sí?, qué barbaridad, pierde casi el 20% de las terneras que estaban para nacer entre el día 0 y los 15 meses, ¿sí? Esta barbaridad de perder entre el 20 y 24% es más o menos el promedio de Argentina. ¿Okay? O sea que entre la mortalidad al parto, la mortalidad en la guachera y la mortalidad o pérdidas que tenemos entre que sale de la guachera y entra o genera una gestación, estamos perdiendo entre el 16 y el 20% de las terneras. Ahora, ¿cómo repercute esto? Bueno, si yo tengo un tambo de 100 vacas en ordeño y tengo una pérdida involuntaria de un 24% de las hembras que genero, lo que voy a tener es una capacidad de reposición de 35 terneras cada 100. Ahora, si yo logro estar aquí en una pérdida no mayor del 8%, y esto es la otra buena noticia, ya hay muchos establecimientos que se encuentran aquí, y yo conozco muchos en Argentina y conozco muchos en Uruguay, que ya están aquí, perdiendo muy poca cantidad de terneras, logran estar arriba del 42% o 42 terneras cada 100. O sea que claramente un buen programa de crianza ya de por sí tiene una ventaja económica. Ahora, ¿qué pasa en Argentina al menos? Bueno, uno se encuentra con estas situaciones. Acá agarré 5 tambos de nuestra base de datos de
de la crianza del 2014 y me fijé cuántas terneras habían llegado vivas a los primeros 6 meses. ¿Sí? Y mi alegría fue que la mayoría, ¿sí?, había perdido muy pocos animales. Tengan en cuenta que la columna celeste son los animales que nacieron y la columna que ven como verde son los animales que están al día que yo hice, que llegaron vivos hasta los 6 meses. O sea que tienen este establecimiento que solo perdió el 6% entre mortalidad al parto, mortalidad de la guachera y los primeros 6 meses, y la mayoría perdió no más del 10%. Ahora hay un tambo, ¿sí?, que no logró, ¿sí?, o no logró que sus terneras sobrevivan y tiene una pérdida del 27%. ¿Por qué quiero mostrar esto? Vamos a hablar de intensificación, vamos a hablar de uso de tecnología. Claramente hay tambos que están preparados para incorporar tecnologías. La tecnología en la incorporación de los sistemas de crianza vienen a aumentar la eficiencia de estos sistemas. Ahora, claramente no son buenas herramientas para bajar la mortalidad. Entonces, el primer mensaje que quería dejar es que hay muchos tambos. Si yo tuviera que elegir, diría que cualquiera de estos 4 tambos están preparados para incorporar la máxima tecnología posible. Ahora, este tambo algo mal está haciendo. Y cuando uno observa los tambos que no tienen buenos resultados, lo que están viendo ahí son tambos de un grupo CREA Argentina, o sea que estamos hablando de un grupo elite de productores de Argentina que perdió en el mismo periodo de tiempo, fíjense en la columna verde, en todos los casos han perdido más del 8-10%, y en muchos de los casos han perdido el 24, el 16, el 20%, o sea que hay tambos que han invertido, y estos son productores de punta y son muy buenos, sacan mucha leche, preñan sus vacas, son extremadamente exitosos, ahora no son buenos criando. Cuando uno se empieza a observar por dentro qué hacen estos productores o qué no hacen, y agarra los puntos críticos de monitoreo, uno se da cuenta, siempre el rojo significa algo malo. Bueno, fíjense que hay mucho más cosas rojas que verdes. En cuanto a crianza de terneros, claramente estos productores no son eficientes. Ahora, no calostran los terneros, no miden la calidad del calostro, no miden la transferencia pasiva, o sea, tampoco saben si su programa de calostrado al pie de la vaca funciona. El 40% no desinfecta ombligo. O sea, nada de esto, ¿sí?, y ninguna de estas variables que yo estoy poniendo en la diapositiva tiene un costo importante. Ninguna de estas se dejó de hacer porque bajó el precio de la leche. Cualquiera de estas actividades no se hacen porque realmente ninguno de nosotros las consideramos importantes. Si no, nos explica por qué el 40% no desinfecta el ombligo. Y así cualquiera de estas actividades que claramente van a marcar la diferencia. ¿Por qué quería arrancar con esto? Porque si bien hoy vamos a hablar mucho de esto, yo empecé siendo fanático de los terneros y ahora me estoy volviendo fanático de estas máquinas, pero en realidad esto tiene una explicación de mi fanatismo. Primero, que no me gusta ni el fútbol ni en los autos, tenía que ser fanático de algo, y los terneros fueron un buen lugar. Y segundo, que creo que los sistemas de producción son cada vez más complejos, como dijeron hoy, y en el caso de tambos, a medida que pasan los años, estos sistemas van requiriendo personal más calificado. Entonces yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en los tambos que nos quejábamos mucho porque los operarios no trabajaban como los operarios de hace 10 años atrás. Yo, como no los había conocido, no sabía, pero sí les puedo decir ahora que un muchacho de 24 años no va a ir a lavar el balde a tratar ternero bajo la lluvia, a mojarse para ganar lo mismo que puede ganar, ¿sí?, quizás en el pueblo. Y podemos hacer dos cosas: seguir renegando de eso o pensar qué herramienta nos puede dar la tecnología. La tecnología lo que puede hacer es amigar, ¿sí?, al personal que nosotros necesitamos en el campo con la realidad del campo. Una persona joven se va a sentir mucho más cómodo manejando esta, ¿sí?, que estando en el medio del campo y al aire libre. Ahora, les quería mostrar algunas fotos, como ustedes verán, ¿sí?, en los lugares donde hay cow feeder, y si ustedes se ponen a leer y a buscar fotos, en ningún lugar está el alimentador de ternero bajo techo y los terneros y la gente al aire libre. O sea, los cow feeder fueron una buena herramienta en aquellos lugares que tenemos crianzas de terneros en excelentes condiciones. Si nosotros no logramos poner todos los terneros bajo techo, bueno, al menos deberíamos tener en cuenta que un programa de crianza colectivo con alimentadores automáticos exigen tener 3 metros cuadrados de cama seca por ternero. Entonces es tan importante pensar en los $20.000 que van a gastar en esta máquina,
como en lo que van a tener que gastar en poder techar esos terneros y evaluar, ¿sí? Cuál ventajoso puede ser que esta persona esté aquí, bajo techo, con los terneros, quizás cómo está esta persona, ¿sí? Y cuánto más fácil va a ser para esta persona atender ese ternero que si estuviera en el medio de un temporal al aire libre. Entonces, una cosa importante, que las tecnologías, ¿sí? Hay que incorporarlas, pero hay que tener en cuenta que casi todos los trabajos o toda la experiencia está hecha en lugares donde se incorpora a pleno. Y nosotros tenemos una gran habilidad en Argentina y en Uruguay de crear nuestros modelos. Y me parece que eso está bueno porque nos habla de nuestra capacidad de adaptación, pero también tenemos que saber las limitantes. Si yo solo voy a comprar un calfeeder, pero no calostro mis terneros, no hago refractometría para saber si están bien calostrados, lo dejo al aire libre, esto es un chiquero, y es factible que no cambie mucho mi realidad. Al menos deberíamos ser conscientes para saber dónde están las limitantes. ¿Cuáles son las reglas de oro de un programa de crianza, pero sobre todo de un programa de crianza colectivo y con alimentadoras automáticas? Llevar al máximo la transferencia de inmunidad pasiva. Los terneros cuando nacen no tienen defensa contra nada, cero, lo vamos a ver más adelante. Es nuestra obligación, o tenemos la oportunidad de llevar esta transferencia de inmunidad pasiva al máximo. Y el otro, y es bastante fácil, o parece bastante fácil decirlo, minimizar la ingestión de patógenos. Claramente para que un individuo se enferme, sea ternero o humano, necesita dos cosas: ser susceptible, o sea, poder enfermarse, y que existan los microbios. Si ustedes podrían crear un ambiente libre de microbios, inclusive ni siquiera necesitarían calostrar los terneros, ¿sí? Ahora, todas estas cosas van a ser relativas en un sistema biológico. No vamos a lograr el 100% de inmunidad ni tampoco el 0% de desafío microbiano. Entonces, lo que tenemos que tratar de manejar este equilibrio de tal forma que se traduzca en un beneficio para la salud de los terneros. Ideas claras que tenemos que llevarnos y debemos tener cuando pensamos en un programa de crianza, sobre todo en este tipo de programa de crianza. Los alimentadores de terneros, como cualquier tecnología, son herramientas, no sustitutos. El que piensa elegir esta tecnología solo para reemplazar gente va a estar equivocado. Al menos la bibliografía dice eso. En ningún momento hace mucho hincapié en la cantidad de gente menos que trabaja, pero sí hace hincapié en la reorganización del trabajo. Ahora, entonces te dice que tu personal no va a necesitar ya 2 horas por día para limpiar los 200 baldes, pero va a necesitar ese tiempo para sacar la información de la computadora, analizarla y ver cuál ternero va a tener que revisar. Entonces, es un sistema, no es solo una máquina, y debemos tener estas ideas bien claras. Conocer las limitaciones. Un calfeeder no sirve para bajar la mortalidad. De por sí, no hay nada que explique por qué una alimentadora va a bajar la mortalidad. Salvo que, si usted hiciera un análisis como el que hicimos anteriormente en ese grupo CREA, ustedes vean que la única dificultad que tienen es la administración de leche. Porque el calfeeder lo único que le va a solucionar es administración de leche lo más fisiológicamente posible, reorganización de las actividades, pero claramente no tiene demasiado efecto, sobre todo en aumentar la resistencia a los terneros. ¿Cuáles son las ventajas? Un programa de alimentación dirigido con un alimentador automático nos permite armar una alimentación personalizada. Saber que si yo tengo un grupo de ternero, puedo día a día, ese ternero va a recibir una dieta específica que yo le puedo controlar, tanto en aumento, en la cantidad de toma como en la cantidad de litros, como en disminución cerca de la edad del desleche. Otra de las grandes ventajas que tiene es la redistribución de las tareas. Nos va a permitir ocuparnos, dedicar el tiempo de nuestro personal en aquellas tareas que son cruciales para la sobrevida de los terneros. Y el diagnóstico temprano de enfermedades. Este es un punto fuertísimo, el diagnóstico temprano de las enfermedades, como ventaja de los alimentadores si lo usamos correctamente. Entonces, básicamente lo que queremos tener es esto: animales felices, porque lográs tener una identificación individual, una correcta temperatura, darle los litros que hay que darle a los terneros. Lograr todo esto en nuestro sistema de crianza no es fácil. Que los terneros tomen los 3 litros o 4 litros que yo quiero a la misma hora, a la misma temperatura, con la misma concentración, no es fácil. Entonces, claramente, así como
marcamos limitaciones, tenemos que marcar que esta es la gran ventaja de los alimentadores, la consistencia. Siempre va a dar lo que yo le esté indicando que dé, siempre y cuando funcione bien. Entonces ahí viene el otro punto, lo vamos a ver hacia el final. Son máquinas y no necesitan menos atención que la sembradora que tienen en el campo, una máquina de ordeñar o menos. Pero sí nos van a permitir trabajar de otra forma. ¿Cuáles son las 5 llaves o las 5 claves para un programa de crianza? Número 1, partos y cuidados neonatales. ¿Cuál es el objetivo de la atención del parto? Acá esto lo vamos a pasar en medio corto, te debo, Osvaldo, para la próxima. Pero nuestro objetivo es reducir la mortalidad en las primeras 48 horas. Y como concepto que tenemos que tener muy fijado es la atención del parto es mala. ¿Sí? Ahora, si vamos a atender partos, hagámoslo lo mejor posible. Ahora, un sistema de crianza adecuado debe permitir que el 85% de mis vacas paran sin ninguna dificultad. Y en ese 15%, 20% que yo voy a intervenir, tengo que intervenir a tiempo, ¿sí? Tengo que intervenir con un protocolo definido y tengo que evaluar el éxito de esa atención. En cuanto a los cuidados neonatales, las grandes herramientas que tenemos en los cuidados neonatales es hacernos cargo del manejo en las primeras 24 horas. Apartar el ternero de la madre, administrar el calostro, previo medición de la calidad, desinfectar el ombligo. No parece bastante difícil, claramente económicamente no tiene limitaciones, sí hay que lograr implementarlo y acá sí viene nuestra capacidad de adaptación de decir, bueno, ¿cómo implementamos esto en la escala que nos corresponde? Ahora, si yo quiero aumentar la resistencia a mis terneros, tengo que calostrarlos, asegurar que van a tomar la cantidad y la calidad de calostro suficiente. Si yo quiero bajar el desafío, y bueno, en el caso de los prepartos, al menos que yo conozco, es muy difícil que el preparto tenga esta característica. Generalmente son prepartos que no en esta época del año, pero con 50, 60 milímetros se transforman en un lugar casi inhóspito para la aparición. Entonces el calostrado y la desinfección de ombligo pasan a ser las 2 herramientas más valiosas que yo tengo. ¿Y qué es el calostro? ¿Sí? Le iba nombrando grado de fanatismo. Mi tercer cosa que me hace fanático es el calostro. El calostro es una secreción de la glándula mamaria que, si bien tiene los mismos componentes de la leche, si ustedes concentran su atención en la primera fila y en la última fila que dice 72 horas y observan la columna al medio que dice albúminas y globulina, van a ver cómo la variación en la concentración de globulinas es tremenda. ¿Qué son las globulinas? Las moléculas de la defensa. Un calostro que se formó en las últimas 5 semanas de la gestación tiene 16% de inmunoglobulina contra un 1% que va a tener la leche normalmente, ¿sí? Ergo, el calostro solo puede formarse en vacas que estén gestando en la última semana. Si yo quiero intervenir y administrar el calostro, voy a tener que juntar este primer calostro y ya no el de las 24 horas. Entonces, la cosa se empieza a complicar algo más porque tengo que juntar ese calostro, tiene que ser de calidad y tiene que ser realizarlo en las primeras 12 horas. Ahora, el beneficio que tienen todas estas incorporaciones son radicales, sobre todo para la consistencia de buenos resultados. Es muy fácil, es muy común que las guacheras tengan periodos de muy baja mortalidad, viene un mes, se me muere un pico y eso ya me condicionó todo el año. Bueno, lo que logran estos programas de calostrado dirigido es lograr estabilidad a lo largo de todo el año. ¿Y qué es lo primero que tienen que saber? La placenta es una barrera inmunológica para el pasaje de inmunoglobulinas. Entonces la vaca lo que hace es concentrar estas inmunoglobulinas en la ubre y estas inmunoglobulinas tienen que llegar al ternero. Todas las defensas que nuestra madre nos pasa durante la gestación, la vaca, la única forma que tiene de pasarlo es durante la gestación. ¿Y qué es lo que pasan? Perdón, luego del parto, durante el calostro. ¿Qué es lo que pasa en esas inmunoglobulinas que pasaron? Esas inmunoglobulinas tienen que llegar al ternero, ¿sí? Acá ustedes están viendo que el animal está lleno de estos componentes de las defensas. ¿Cuándo obtiene estos componentes de la defensa? Durante la vida, por vacunaciones, por enfermedades. Entonces todas estas defensas las va concentrando en la última semana para lograr una concentración mínima de unos 50 gramos por litro. ¿Qué herramienta tengo yo para aumentar
Y no tanto para aumentar, sino para elegir qué tipo de anticuerpos tengo. La vacunación me va a generar, vacunación 60 y 30 días antes del parto, me va a generar anticuerpos específicos que se van a absorber en el intestino, pero fíjense en la línea de tiempo, a medida que pasan las horas, esas inmunoglobulinas dejan de absorberse. Y un ternero luego de 12 horas ya absorbe casi un 70% de lo que podía absorber, y a las 24 horas el porcentaje de absorción es 0 o muy cercano a 0. ¿Okay? Entonces tenemos un tiempo para dar el calostro, ¿sí? Que está en las primeras 4 horas, ¿sí? Y una cantidad. No deberíamos ofrecerle menos del 12% del peso vivo, o sea que estamos hablando de 4 litros para un ternero holando típico, 4 litros y medio, con un posible refuerzo que yo podría hacer 12 horas siguientes. ¿Qué pasa con el calostro que administro luego de esas 4 horas? Gran parte no se va a absorber, pero si yo tuviera la posibilidad de volver a administrar al menos 2 litros de calostro, esas inmunoglobulinas van a quedar, ¿sí? En el tracto digestivo del ternero y van a tener una acción de defensa local, ¿sí? Entonces la administración de calostro en las primeras 4 horas de vida más la administración, ¿sí? En las 12 horas siguientes van a lograr que tengamos la máxima inmunidad, ya sea a nivel sanguíneo como a nivel local, ¿sí? Claramente, si bien hay mucha tecnología para implementar, esta que es una tecnología de proceso, ¿sí? Yo creo que es hoy en la que tenemos la oportunidad de trabajar. Tiene costo cero económico, pero tiene un costo muy alto intelectual. Hay que sentarse y ponerse a pensar. Nuestro objetivo, juntar este calostro, conservarlo, ¿sí? Esto puede ser en heladera o en freezer, una semana en heladera, un año en freezer, conservarlo en forma higiénica, porque yo no quiero que estas bacterias que están en el medio ambiente entren en contacto con la leche. Por lo tanto, no solo lo tengo que juntar, sino que lo tengo que refrigerar rápidamente. Y si uso un tarro lechero, ese debería estar impecable. ¿Por qué? Porque el concepto que yo me llevé de la charla es que necesito 2 cosas, inmunidad y que no esté con los microbios. La única forma de lograr esto, la transferencia de inmunidad, es haciéndonos cargo, ¿sí? de esta etapa de la crianza de los terneros. Las 4 cosas para llevarse a casa sobre calostrado. Hay que estar seguro, acá hay una que no está, pero es para hacer las cosas regular, dejen que lo hagan las vacas. Las vacas no son malas, hacen las cosas regularmente porque nosotros las fuimos seleccionando y llevando hacia un nivel donde fueron perdiendo eficiencia. Por ejemplo, una vaca de cría tiene 140 gramos de inmunoglobulina por litro, mientras que una vaca del tambo de alta producción tiene unos 48. Ahora, si lo van a hacer regular, déjenlo que lo hagan la vaca. Si lo van a hacer bien, las 4 claves es administrar un calostro de buena calidad, 50 gramos por litro, no menos de 4 litros, antes de las primeras 4 horas y con adecuada calidad bacteriológica. Necesitamos empezar a medir la calidad bacteriológica del calostro, de la leche y del sustituto que yo estoy preparando. El segundo punto para tener en cuenta en estos sistemas de crianza colectiva con alimentadoras automáticas es el ambiente. Y al menos no hay ningún trabajo publicado o que hayan analizado qué pasa con los ambientes que nosotros le estamos dando a las terneras, que suelen ser lo contrario a esto. No tienen un área de descanso, lo que te piden, ¿sí? Y cualquier trabajo te va indicando es que las terneras necesitan 3,5 metros de área de descanso. Estamos hablando de cama de paja o cama de viruta. Acceso irrestricto al agua, iniciador y la leche, cama limpia y una adecuada ventilación. O sea, darle un buen ambiente a las terneras no solo va a beneficiar a la salud de ellas, sino a la salud de nuestro personal. El tercer punto, clave, y ya estamos llegando a los últimos 2, no desesperen, es el manejo de la salud. Y acá sí tenemos una gran ventaja de las alimentadoras. Las alimentadoras pueden ser una gran aliada en el manejo de las enfermedades. Siempre que hablemos de manejo de las enfermedades tenemos que hablar de, bueno, cómo las diagnosticamos. Y el primer punto es encontrar a las terneras, ¿sí? Enfermas desde afuera del corral. Y para eso las alimentadoras nos dan una gran ventaja. Yo antes de ingresar al corral puedo leer en el software de la computadora y me va a indicar terneras que bajaron el consumo de leche, bajaron la frecuencia de leche o que tuvieron demasiados consumos, demasiadas visitas no satisfactorias. Cualquiera de estos indicadores me van a despertar alerta, que lo que me van a permitir es revisar a esta ternera. Nosotros no revisamos terneros que no presentan signos clínicos severos.
las alimentadoras automáticas, la ventaja que nos podrían dar es que detecte este ternero, ¿sí? 12, 24 horas antes de lo que lo detectaríamos por un signo clínico, ¿sí? Y no llegar, ¿sí?, a implementar terapias sobre este tipo de ternero. ¿Cuál es el resultado de este ternero? Y suelen tener letalidades muy altas. Piensen que es un ternero con ojos hundidos, muy decaído. Este ternero deberíamos haber intervenido al menos 24 o 48 horas antes. Entonces, el primer punto para un programa de salud es la revisación desde afuera del corral. El segundo punto es la revisación desde adentro. Cualquiera de los personal que esté trabajando con las terneras debe saber que tiene dos herramientas clave: la medición de temperatura y la medición de grado de deshidratación. Con un termómetro digital, uno claramente podría determinar la temperatura rectal y saber si ese ternero está, la severidad es mayor o menor, y en base a eso podríamos definir los protocolos. Entonces sería muy bueno que cualquier ternero que presente un signo se revise y que frente a ese ternero tengamos un protocolo claro. Por ejemplo, si el ternero solo tiene alterada la materia fecal, no está deshidratado, no tiene fiebre, sale rehidratante. ¿Cuánta? Una vez por día o 2 veces por día, dependiendo del tipo de materia fecal, pero no necesita nada más que eso. Ahora, sí necesita las sales rehidratantes, porque si no, esas sales rehidratantes, toda esa sal y esa agua que el ternero no incorpora, va a ser la causa de que la letalidad sea muy alta cuando yo lo agarro 48 horas después. Ahora, y si tuviera termómetro, puedo saber que si tiene temperatura por arriba 39,5 o por abajo 38, es un ternero que tengo que tratarlo, ¿sí? Los terneros con fiebre varias horas después son muy fáciles de observarlo. Ahora, hay muchos terneros que están con procesos febriles y que todavía no presentan un signo clínico evidente. El único signo que presentan es la anorexia, dejan de comer. Pero eso es muy difícil de observarlo en los sistemas que alimentamos 2 veces por día. Si bien es un punto a tener en cuenta, las alimentadoras automáticas tienen alguna ventaja relativa con respecto a esto, debido a que pueden medir más de cerca el comportamiento alimenticio de los terneros. ¿Okay? El tercer punto del manejo, dijimos, manejo de salud, revisar los terneros desde afuera, revisar los terneros desde adentro, tocar los terneros. Y el tercer punto es registrar. Cualquiera de ustedes que yo hoy le pregunte cuál es su tasa de preñez, la saben. Si yo le pregunto la tasa de preñez de los últimos meses, mes por mes, si no la saben, la tienen anotada y saben la causa. Si la tasa de preñez mala fue por problemas de concepción, problema de detección de celo, lo saben. ¿Y por qué lo saben? Porque le importa. A ustedes les importa la reproducción y a los profesionales nos importa más la reproducción que las terneras, porque la información que ustedes tienen no la generan generalmente los productores, la genera un profesional. Ahora, los veterinarios generamos muy poca información, entre otras cosas, pues en la crianza de ternera gran parte de esta información la tiene que recolectar el operario. Ahora, lo que es bueno poder pedirle a alguien que recolecte, por ejemplo, este tambo le parieron 240 hembras, se le murieron 7, tiene una mortalidad de 2,9, que sería 7 sobre 2,40. Sangró 150 terneros, no sangró todo, pero sangró 149, de los cuales 120 están bien calostrados. Tiene un porcentaje de terneros bien calostrados del 80%. Bien, nuestro objetivo es el 90%, pero es un ternero que es un sistema que pareciera estar funcionando bien, tenemos que ajustarlo mucho más. Ahora fíjense qué pasa en los machos, el porcentaje de calostro es del 72%, ahí hay una decisión. ¿Sí? El calostro de mejor calidad se le da a los machos, de menor calidad se le da a las hembras. Entonces, en cuanto a tecnología, la segunda tecnología o al revés, la segunda tecnología de proceso es el análisis de la información. Y hasta ahora no gastaron un peso. Ya los voy a hacer gastar. En cuanto a la nutrición, ¿sí? Conocer los objetivos de crecimiento. ¿Cuál es el potencial? Terneras Solando pues, deberían duplicar, la Jersey también, y cruzas deberían duplicar el peso, pero este valor es puntualmente para Holanda, deberían pasar de 40 a 80 kilos en los primeros 60 días. Tener alta ganancia de peso en los primeros 60 días, yo sospeché siempre que estaba relacionado con la salud, vamos a ver más adelante que eso ya está probado, con la salud y con la producción. ¿Cómo alimenta una vaca? Libre, ¿sí? Alimenta a su ternero libre en el campo, con un grupo de animales, leche fresca, o sea, recién recolectada, el ternero va, boom, toma la leche de la vaca, caliente, siempre a la misma temperatura, 10 a 20 tomas, 10 a 15 litros por día, 1,5 kilos de sólidos. ¿Sí? Si quieren ver lo opuesto de esto, analicen todos los programas de crianza donde yo trabajo, por ejemplo, que no tenemos alimentadoras. Damos 2 veces por día,
Ahora hemos convencido que las tomas de leche sean mucho más altas, con 8 litros diarios, pero no nos logramos parecer a esto, que es lo fisiológico. Las alimentadoras automáticas tienen como ventaja de que se parecen bastante a la alimentación fisiológica de los terneros. Yo puedo dar entre 4 y 8, esto solo para que se mareen, 4 y 8 veces por día, y los trabajos indican que deberíamos, puedo darle las veces que quiera, pero la recomendación es mantenerse entre 4 y 8 tomas por día, con volúmenes que van entre 0,5 y 2 litros, dependiendo de la etapa, y yo puedo armar un programa creciente de alimentación y decreciente de alimentación que me favorezca el desarrollo ruminal de los terneros. Un dato importante es que los terneros, para realizar estas 4 o 8 visitas, van a estar entre 30 y 50 minutos en los alimentadores, y eso es, entre otras cosas, lo que limita la cantidad de terneras que uno puede tener. Administramos leche fresca, o sea, recién preparada, o leche, en el caso de sustituto, se prepara en el momento, se puede preparar en el momento en las alimentadoras. En el caso de la leche, puede estar en un tanque de frío, pasar por la alimentadora y calentarse. Y tiene un programa de alimentación personalizado. Otro punto clave de la alimentación es la calidad. Y si quieren, así como el calostrado es la última medida de proceso que estamos aplicando, la medición de la calidad bacteriológica y composicional de lo que estamos dando también es una cuestión olvidada. O sea, ninguno de nosotros, sobre todo los que estén acá que son veterinarios, somos fanáticos de tomar muestra de diarrea frente a brotes. Ahora, es muy raro que algunos de nosotros tomemos muestra de leche para saber cuál es la calidad bacteriológica. Porque si los terneros se enferman, lo más factible es que se estén enfermando por el consumo de leche que no cumple con las condiciones que uno esperaría. Ahora, inclusive ustedes me pueden decir, bueno, pero es leche que yo saco del mismo tanque que vendo a la industria. Sí, pero esa leche se puede contaminar en el proceso. El tanque que lo llevan puede estar sucio, la canilla puede estar sucio, los tarros pueden estar sucios. O sea que medir la calidad bacteriológica de la leche es uno de los grandes indicadores para ver el desafío que van a tener mis animales. Y el otro punto, para los que utilicen sustituto, es saber que si bien podemos trabajar con concentraciones muy altas del sustituto, mucho más de lo que estamos acostumbrados, en mi experiencia nosotros trabajamos entre el 2 y el 15%, pero se puede trabajar hasta el 18%. ¿Okay? Ahora, las variaciones diarias no deben ser mayor al 1%. Y acá viene una gran ventaja, otra gran ventaja de las alimentadoras. Siempre, funcionando correctamente, preparan el sustituto en la misma concentración. No es raro que las variaciones nuestras, ya sea porque nos equivocamos, porque pusimos más agua, menos polvo, más polvo, las variaciones día a día sean mayor al 1%, y eso solo podría ser la causante de un brote de diarrea. Y ahora sí, ya casi para terminar, les dije que la alimentación y la ganancia de peso en los primeros 60 días. Bien, la alimentación en los primeros 60 días, ¿sí? Siempre escuchamos, si ustedes habrán escuchado, es importante. Esta es una tabla que adaptamos de un trabajo de Brom, me quedo acá, de Brom. Acá sí me van a tener que dar un minuto y concentrarse en esa tabla. Observen, la primera fila dice nivel de alimentación entre la semana 2 y 8, y ahí tienen un nivel de alimentación moderado y alto. ¿Qué es moderado? Lo que se hizo en Argentina toda la vida. 4 litros de leche, ¿sí? Desde que entra el ternero hasta los 60 días. En la segunda columna, estamos hablando de la primera fila, la segunda columna que dice alto, es un programa de alimentación con o alta concentración de sólidos o alto consumo de leche. En este caso son 8 litros de leche, ¿sí? Desde la semana 2 hasta la semana 6, ¿sí? El doble de lo que nosotros estamos acostumbrados. Y después lo cruzan, fíjense, la segunda fila dice semana 9 a 14. Lo que hicieron es agarrar a estas terneras que habían estado con un programa de crianza tradicional y ofrecerle un programa de recría en cuanto a la concentración de proteína del alimento, moderado o alto. ¿Qué dato quiero que presten atención? Independientemente, ¿sí? Fíjense que este grupo de ternera que dice alto, moderado, alto, alto, ¿sí? Lo de aquella pantalla, no sé si me siguen. Alto, moderado, alto y alto, ¿sí? Fíjense que la ganancia de peso es mucho más alta en las terneras que yo alimento, con mucha alimento en los primeros 60 días y mucho alimento entre la semana 9 y 14.
tengo una ganancia de peso, ¿sí? Mucho más importante que cualquiera de las otras opciones. Ahora, lo que ven aquí abajo, que dice peso del parénquima, peso del ADN parenquimal, peso del ARN parenquimal, son indicadores de desarrollo de glándula mamaria. Lo que encontró esta gente, que estos 3 indicadores representan o están correlacionados con la producción futura de esta vaca. ¿Ok? Esto le tenemos que creer. Entonces, como le creemos esto, fíjense en lo que pasa. Independientemente de cómo críe yo mis terneras en el periodo de recría, el desarrollo, ¿sí?, de la glándula mamaria va a ser el mismo si doy un programa de alimentación de alto consumo. ¿Me siguieron hasta ahí? O sea que la alimentación en los primeros 60 días tiene mayor implicancia sobre el desarrollo de la glándula mamaria y sobre la producción futura que todo el resto de la nutrición posterior que le voy a dar a ese animal. Los que han hecho recría saben que los terneras compensan los pesos. Yo puedo largar esta ternera que ganó pesa 121 acá y esta que pesa 80 acá, dentro de 6 meses ya no las distingo. En la recría igualan los pesos, ¿sí? Inclusive hay un efecto compensatorio, pero ese efecto compensatorio no está a nivel de la glándula mamaria. Entonces los programas de nutrición son otra nueva tecnología que debemos tener, y hasta ahora le voy pasando 3 tecnologías y no gastaron un peso. Pero siempre, si hay un asesor, los productores van a gastar plata, es así. Nosotros somos conscientes de eso, así que van a terminar gastando. Procedimientos básicos cuando tenemos una alimentadoras. Nos dicen que básicamente tenemos que dividir los procedimientos en 2 grupos. Tenemos que capacitar al personal para que sepa qué hacer con los terneros, y para eso debemos tenerlos 3 a 7 días en crianza individual. Ninguno de los trabajos publicados sobre alimentadoras habla de crianza colectiva del día 1. ¿Okay? Entonces, si nosotros vamos a empezar a juntar terneros del día 1, sepamos que ese es una adaptación que estamos haciendo al sistema. Alimentar, ¿sí?, con 4 o 8 tomas por día, con volúmenes entre 0,5 y 2 litros, agua fresca, cama limpia y seca, y protocolos de monitoreo de salud bien claros y protocolos de monitoreo de nutrición bien claros y definidos. Ahora, ¿qué tengo que hacer sobre la máquina? Control. Control, control y control. O sea, la máquina, la persona va a tener menos tiempo, va a dedicar menos tiempo a limpiar balde, pero va a tener que dedicar más tiempo a controlar que, por ejemplo, la tolva tenga sustituto, pero que el calibre de la tolva esté mezclando bien, esté bien calibrado, que las mangueras funcionen correctamente, que el sistema de limpieza funcione correctamente. O sea que si se instala una máquina, ahora el personal no solo se tiene que encargar de la máquina, sino que del ternero, sino se tiene que encargar de la máquina, y claramente le va a sobrar el tiempo para hacer eso. Ahora, ¿de qué inversión estamos hablando? Estos son valores en Argentina. Una alimentadora vale unos $22.000 y nos va a permitir crear en el año, ¿sí?, cada alimentadora de esta permite crear 2 módulos simultáneos de 25 terneros. 2 lotes simultáneos de 25. Por lo tanto, me va a permitir crear en el año 300 terneras, ¿sí?, con una amortización de 5 años. El costo por ternera es de unos $15, ¿sí?, para los 15 años. Por ternera, ¿sí?, en los 5 años. O sea que claramente es una inversión. Cuando lo pasamos a número por ternera no parece tan importante. Ahora, la limitante no parece ser la inversión, sino conocer el sistema. Por último, quería agradecerles y quedarnos con esto. Al principio hablamos de desafíos y oportunidades. Yo creo que el mensaje que debemos llevarnos es que el sistema de crianza, tanto en Argentina como en Uruguay, plantea oportunidades. Crecer, ¿sí?, lograr el mayor progreso genético y la mayor expresión genética, mejorar la productividad y la rentabilidad y aumentar la bioseguridad de nuestro sistema de producción. Muchas gracias. Ahí mencionaste el inicio, 3-5 días de crianza individual. ¿Qué importancia le das a esa etapa y qué valor tiene la calidad del sustituto que estás usando? Porque está muy dependiente de la calidad del producto.
En todos los trabajos que lees te dice entre el día 1 y el día 7, 1, 10, 1, 5. O sea, los primeros 5 días, los torneos suceden varias cosas. Los primeros 2 días no pueden termorregular. El sistema inmune recién empieza a tener circulación de inmunoglobulina en la sangre y claramente la sobrevida se define en esos primeros 5 días. Hay trabajos que inclusive los tiran al día 10 o terneros libres de diarrea. Nosotros tenemos mucha experiencia. Yo digo que tenemos experiencia en 2 crianzas colectivas. Lo que hice es sacar toda la información de bibliografía, ¿okay? Para ver en qué le estamos cerrando. Mi experiencia en Argentina es que nosotros estamos haciendo las cosas muy mal con las alimentadoras. En parte no tanto por los asesores, sino porque algún mágico salió a vender esas máquinas, ¿sí? Prometiendo la solución sin contar todo el resto de la historia, ¿no? Y recuerdo, el sustituto tiene que ser de máxima calidad y una de las cosas que hay que monitorear semanalmente es la calidad composicional y cada 15 días la bacteriológica, una vez por mes, de lo que prepara la máquina. Pues esa máquina, en los mejores de los casos, tienen una lavadora automática, o sea, se lava. Ahora, eso puede fallar y ustedes que producen leche saben que la UFC en el tambo, con un ordeño que no laven la máquina, se le van a las nubes. Lo mismo va a pasar aquí. Entonces, el sustituto tiene que ser de excelente calidad, sobre todo para que no se te armen grumos y demás. Pero después tengo que controlar que ese 13 o 12% que yo le estoy pidiendo a la máquina lo esté preparando. Los errores, mi experiencia en los sistemas que me han convocado a trabajar, fueron instalar estas máquinas en instalaciones que no eran acorde y sin un programa de crianza adecuado. Sí, bueno, lo ideal sería trabajar con, en lo posible, sustitutos 100% proteína láctea o lo más cercano al 100% de proteína láctea. ¿Sí? Pero sobre todo el sustituto me interesa la calidad biológica de la proteína y los niveles de lactosa. ¿Sí? Hay una buena forma de producir sustituto barato que es agarrar suero y ponerle algún corrector. El suero es lactosa y después yo le voy agregando cosas. Niveles de lactosa por arriba del 5%, 5 y pico, le van a empezar a traer problemas serios. Y los que utilicen la leche de barriga, hay empresas que secan leche y secan suero y venden esa leche y venden ese suero, tienen que controlar la calidad bacteriológica y composicional, sobre todo desconfiando de los niveles de lactosa. Allá atrás había una pregunta. Voy a ser secretaria. Muy buena la charla, te felicito, excepcional. Te quería hacer una pregunta. ¿La pasteurización del calostro o de la leche es una opción desde el punto de vista de mejorar la calidad bacteriológica o perdemos algo de composición de calidad alimenticia? La pasteurización de la leche y el calostro debería ser una regla. Nosotros deberíamos, si damos leche, debería ser pasteurizada, si damos calostro, deberíamos pasteurizarlo. Hay que tener en cuenta algunas cosas. La pasteurización del calostro sí o sí se puede hacer en pasteurizadores de bacha. Eso está muy estudiado, son 60 minutos a 60 grados, tiene que ser un pasteurizador que regule estas dos cosas en forma muy eficiente y vas a perder un 10% de la concentración inicial de inmunoglobulinas. Por lo tanto, si pasteurizás el calostro, tenés que pensar que debe de los 50 gramos que yo te dije, tenés que empezar con 60, 70 gramos de inmunoglobulina, pues vas a perder. En cuanto a la pasteurización de la leche, se puede pasteurizar tanto en placa, pasteurizadores de placa o pasteurizadores de bacha. También es una pasteurización, bueno, en ese caso puede ser la de 72 grados 15 segundos, lo cual le da velocidad al sistema y en ese caso no perdés calidad del producto y sí te das una consistencia. Y una cosa importante, que si mezclas leche con calostro, que puede ser alguna de las alternativas cuando uno usa leche, le puede agregar las vacas que están pariendo, en realidad no debemos tener tantos miedo a la variación de sólidos cuando mezclamos leche con calostro, porque si ustedes se acuerdan la diapositiva de composición, el calostro lo que más bajo tiene es la lactosa. Lo que produce diarrea en los terneros o empacho en los terneros es la lactosa. Entonces, si bien ustedes dan leche sola, van a tener el 12%. Dan leche con calostro, van a tener el 14% de sólido. Esa variación no te va a producir brote de diarrea como te produciría el sustituto, porque los componentes que te aumentan los sólidos son componentes muy nobles y con una digestibilidad muy alta.
Sí, se puede hacer, inclusive se corrige. Uno podría decir, yo puedo, debe de dar 8 litros por día, dar menos litro de leche, pero le agrego sustituto y aumento los sólidos. Pues en definitiva lo que queremos dar nosotros es sólidos totales. Entonces uno podría agregar sustituto a la leche, homogenizarlo bien y medirlo bien, y no es una buena alternativa. Inclusive hay algunos productos, no sé si están aquí, pero en Argentina están, que son como enriquecedores de leche, y es básicamente un sustituto con bajo nivel de lactosa. Bueno, como alternativa, saber que si van a mezclar leche con calostro, tiene que ser de bacha. Porque los pasteurizadores de placa, que nosotros usamos muchísimo, son muy eficientes, pero se tapan cuando hay calostro. Entonces, y nunca sabés hasta cuándo. Ellos te dicen, no mezclé leche con calostro. En nuestra experiencia, te diría que todo el año no se te tapa y en un momento metiste alguna vaca más y se te termina tapando. Entonces, excepto que ustedes pasteuricen solo leche, y por el pasteurizador de placa. Si van a pasteurizar leche y calostro, una leche de transición, pasteurizadores de bacha, ¿sí? Y para el calostro, solo pasteurizador de bacha. Después, comercialmente, es una tecnología muy confiable y precisa. Tiene un timer que mide tiempo y temperatura. Sí. Ok. Ok. Bueno, una de las cosas es frío. Yo una de las grandes disputas que tuve con varios sistemas que fui a visitar es o acidificar la leche y te vas hacia la acidificación de la leche, o la enfrías. A la mitad es básicamente multiplicación bacteriana. ¿Sí? Yo no tengo experiencia en acidificación, pero es tan seguro como la administración de leche, pero tenés que acidificar la leche. Ahora, ¿qué me pasa? Lo que yo he visto en alguna experiencia de fracaso en las alimentadoras son tarros con leche al aire libre. Y nada, acá hay gente que sabe mucho de bacterias. Yo lo único que me acuerdo es que los coliformes cada 20 minutos duplicaban su carga. O sea que si vos tenés 100 coliformes, dentro de 20 minutos tenés 100%. Y dentro de 20 minutos más tenés 1000 por 1000. Nosotros lo usamos, pero no tiene demasiada evidencia, es más religión que... Pero nosotros lo usamos, sí. Y nunca me terminan quedando claro las concentraciones. Es súper seguro, pues mira que nosotros seguro que le estamos agarrando en las concentraciones, que le dejamos, no pasa nada con los terneros, pero cuando mandamos a leche a analizar los laboratorios, las bajas de coliforme no son tan importantes como esperaríamos. ¿Vos, Marcelo? ¿Estamos errando en algo o en realidad no son buenas opciones? Yo no tengo experiencia en eso, ¿sí? Ahora, si se hace bien, debería resultar bien. Yo, la verdad que no lo sé. Pero si habría que probarlo. A ver, la técnica está descrita y tiene mucho apoyo. Yo nunca lo usé. Nosotros lo que armamos es banco de calostro, pero congelado, ¿no? O refrigerado. Pero esa te la debo, Marcelo, pero hay mucha información. Sobre todo los nacionales tienen información sobre leche acidificada, calostro, fermentado. Son técnicas que están muy bien descritas, pero yo no tengo experiencia en eso. No, en acidificar leche nosotros no hacemos, pero sí usamos agua oxigenada para bajar la carga. Que es parte de lo que te decía, de que estamos más cerca de la religión que la ciencia. Me perdí en la primera pregunta. Ok.
Bien, buenísimo. Y buenísimo que lo preguntó, porque yo eso lo pasé súper rápido. El calostro, existen dos herramientas para medir la concentración de inmunoglobulina. Una es la densidad, y ahí se usa un densímetro, y hay un valor que en la presentación está, y yo calculo que esta presentación le van a llegar a ustedes. El valor de densidad que uno debe buscar es entre mayor a 1050. Yo le diría que es mayor a 1070, es un valor óptimo. Ese 1070 de densidad equivale a unos 50-60 gramos de inmunoglobulina por litro. Y para medir, otra opción que tengo para medir el calostro es el refractómetro de Briggs. ¿Sí? Sé que hay un señor que se llamó Briggs, que armó una escala, y existe un número que es 22. ¿Sí? Si el calostro, y la ventaja que tiene el refractómetro de Briggs, que es un aparato digital, estaba la foto en la presentación, que usted pone en una gota y tira un número. Entonces lo único que tiene que saber el operario es que si da más de 22 o más sirve, 22 o menos no sirve. Y con el mismo refractómetro de Briggs pueden medir las inmunoglobulinas en el suero de ternero. Para eso tienen que sangrar terneros entre el día 1 y 7, yo le diría que lo mejor es entre el 2 y el 5, ¿sí? Son terneros sin diarrea, sin deshidratación, 2 horas después de la toma de leche. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas tres cosas cambia la volemia del ternero, el líquido. Entonces, teniendo en cuenta estas tres cosas, entre el día 2 y el día 5, ustedes sacan sangre, esperan que se separe el suero, y lo que van a medir ahí en el suero son proteínas totales. 8,3 en la escala de Briggs es el equivalente a 10 miligramos por litro de inmunoglobulina en el suero. La otra opción que tienen para medir inmunoglobulina en el suero del ternero es el refractómetro óptico normal, que mide en una escala de 0 a 12 y mide miligramos por decilitro, y en esa escala el valor es mayor a 5,5. En realidad un poco más ajustado, es el 80% de mi población tiene que estar arriba del 5,5 o el 90% arriba de 5,2. Sí. El 90% de mi población, si yo saco 10 muestras y 9 me dan arriba de 5,2, quiere decir que mi población está bien calostrada. Si yo saco 10 muestras y 8 me dan arriba de 5,5, también significa que mi población está bien calostrada. ¿Sí? Es un análisis poblacional. Y si un día van a una guachera que es muy grande, con que tomen muestra de 12 terneras, ese ya es un N que va a ser representativo para la población independientemente del tamaño. Sí. Sí, y eso saqué por biografía, ¿eh? Sí, no es que yo lo tenga. 25 por punto. 2 bloques de 25. O sea, claro, en una tetina te alimenta 25 terneras. Y la misma cuenta hice yo, si le pones mucho más, ponele que todos estén 50 minutos, no te alcanza el día, pues 50 minutos por 25 te va a dar 24 horas. Pero, y debe venir de ahí los trabajos. Bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno.